Ahora quiero saludar también en la capital venezolana a Fermín Mármol García. Es abogado criminalista. Señor Mármol, bienvenido a la tarde fin de semana. Muy buenas tardes, para mí un placer estar con ustedes para tratar un tema tan importante como es el crimen y la violencia en Venezuela. Siempre bienvenido en esta casa periodística. Doctor Mármol, cuando escuchamos que 100 cadáveres ingresaron a una morgue en 7 días, estamos hablando de que 14 personas o un poco más murieron por día, esto en la capital venezolana, en Caracas, aunque son cifras extraoficiales, pues y esto sin contar el resto del país. Estamos hablando que esto es un parte de guerra, o un parte de guerra se quedaría corto, muy corto, con estos números. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela? Ciertamente debemos de comprender que el crimen y la violencia son dos tumores sociales, que en el caso de Venezuela han hecho metástasis. Imagínese que tiene dos tumores intraorgánicos un ser humano, y las recetas aplicadas por los médicos sean fallidas, sean equivocadas, bueno, seguramente ese paciente va a tener una metástasis. Eso pasó con Venezuela. Más de 22 planes de seguridad en 15 años, planes, unos de ellos fallidos, otros de ellos interrumpidos, otros de ellos equívocos, y por supuesto que el crimen y la violencia no se detuvieron, se agravaron. Venezuela en el siglo XXI escaló posición en el ranking del hemisferio, pero también en el planeta, ranking de deshonor, ranking muy negativos en materia de homicidios, en materia de secuestros, en materia de tráfico ilegal de drogas, en materia de corrupción. Y eso es muy lamentable porque el deterioro ha sido realmente muy acelerado en comparación con vecinos países como Colombia, como Brasil, que han podido presentarle no solo a sus ciudadanos, sino a otras organizaciones del planeta, cómo han ido mejorando el tema de progreso y bienestar para sus ciudadanos. Doctor, usted ya hacía referencia a esto, más de 20 planes del gobierno nacional en materia de seguridad, le han puesto diferentes nombres, pero vemos que el número de muertes violentas siempre se eleva año tras año. Entonces, hablemos de las fallas de estos planes de seguridad o de las políticas de seguridad del gobierno venezolano. Excelente pregunta. Primero, entender que estamos en un país presidencialista, que los presidentes marcan la prioridad de las políticas públicas y nosotros no hemos tenido un presidente que enarbole la prioridad en materia de seguridad ciudadana. El presidente fallecido, Hugo Chávez Frías, tuvo otras prioridades, una nueva constitución, desmontar la descentralización, la alianza con los países no alineados, el eje petrolero, las grandes misiones sociales y perpetuarse en el poder. Y en el caso del presidente Nicolás Maduro, su prioridad es la legitimidad política y posteriormente a ello un tema financiero y económico. Como usted comprenderá, el tema de crimen y violencia no fue una prioridad en lo cualitativo, en el discurso permanente del presidente, pero tampoco en lo cuantitativo. Los presupuestos de la nación así nos los indican. El gasto militar duplica el gasto de seguridad ciudadana y acá en Venezuela nos preguntamos, ¿cuántos venezolanos mueren en batalla bélica contra un vecino país como Colombia, Guyana, Brasil? ¿O cuántos mueren en una batalla contra el imperio? La respuesta es 0. ¿Cuántos venezolanos mueren año tras año en Venezuela? Entre 20 y 25 mil venezolanos. Entonces, ¿por qué no invertimos dinero en prevención del delito, pero también en la represión legal del delito? Que no haya intocables en el territorio venezolano, que nadie esté por encima de las leyes, que nadie esté por encima de las instituciones. Y eso ha fracasado en Venezuela. En la lucha contra el crimen en lo cualitativo y la lucha contra el crimen en lo cuantitativo. Doctor Mármol, siempre se denuncia, o al menos lo hace la oposición venezolana, la politización de las instituciones, por ejemplo, el Ministerio Público, los tribunales de justicia. También se habla de la politización de los cuerpos de seguridad y hemos visto desde esta tribuna cómo cuando se dan manifestaciones en contra del gobierno revolucionario, pues algunos oficiales o cuerpos de seguridad actúan de manera apegada pues, a lo que es la política del partido de gobierno. ¿El tema de la politización podría estar influyendo en el bajo rendimiento que han tenido los cuerpos de seguridad o el gobierno para garantizar la vida en Venezuela? No vamos a esconder la verdad o tapar el sol con un dedo. El poder público en Venezuela está inequívocamente en las manos del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene un control muy importante del poder judicial, muy importante del poder legislativo y muy importante del denominado poder ciudadano, que es el Ministerio Público, la Defensoría, entre otras instituciones.
Por lo tanto, se ha perdido la meritocracia, se ha perdido que los mejores hombres y las mejores mujeres estén al frente de las instituciones, en este caso del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana. Se premia más la lealtad ideológica, la lealtad política, que las credenciales y que la pericia y la experiencia de los hombres y mujeres profesionales en la prevención y la represión del delito. Y eso genera desmoralización de las instituciones. Pero en la práctica también ocurre que el ciudadano se aleja de sus instituciones. El ciudadano ha perdido la capacidad de denunciar, y eso es muy grave, porque en Venezuela estamos dejando de ser ciudadanos para convertirnos en habitantes, para convertirnos en sobrevivientes. Y eso se traduce en que en Venezuela se convierte muy lamentablemente en una sociedad primitiva, y eso hay que rescatarlo, hay que evitarlo. No podemos perder el ser ciudadanos, y la denuncia ciudadana es una tarea pendiente por parte del Estado. Doctor Mármol, para usted, ¿cuáles serían las recomendaciones, en este caso al gobierno? Tal vez una reforma policial. Ya se ha hecho, se cambiaron las formas, se hizo una ley de Policía Nacional y sin embargo no hay resultados palpables para el ciudadano. Lo primero que habría que decir es que no es un problema de leyes en Venezuela, ni de leyes sustantivas, reguladoras de conductas, o leyes adjetivas, reguladoras de procedimientos e instituciones. El problema de Venezuela es el cumplimiento de la ley en sí. Se trata de desmontar los microestados que están en paralelo al Estado venezolano, que se han fortalecido con la denominada Revolución Bolivariana. Me explico. Bueno, tenemos el tema de los colectivos armados y violentos. Tenemos que desarmarlos. No puede ser que uno de los planes del gobierno sea el desarme y que los colectivos armados y violentos no hayan sido desarmados. Tenemos, y reitero, que demostrar que no hay intocables en Venezuela. Empecemos a desmontar los microestados, los colectivos armados y violentos. Empecemos a desmantelar las megabandas criminales, esas organizaciones delictivas con más de 100 hombres que se dedican al delito común. Tenemos que combatirlos, tenemos que pagar el precio político de combatirlos, de someterlos ante la ley, ante los tribunales. Por otro lado, tenemos que, por supuesto, seguir una campaña de valores ciudadanos, de buenas costumbres que se han perdido en el país, la necesidad de que nuestro discurso no sea un discurso bélico, un discurso de enemigos, sino un discurso de hermanos y ciudadanos respetuosos de las instituciones y las leyes. Eso hace falta en Venezuela, y el liderazgo presidencial es fundamental para imitar en el mejor sentido lo que sucedió en Colombia y lo que sucedió en Brasil. Ese Fermín Mármol García, abogado criminalista. Le agradezco mucho por estos minutos que ha dedicado para la tarde, fin de semana de NTN 24. Un placer para mí, Carlos, estar con todos ustedes, y será hasta un